Muy buenos días para todos los asistentes a este webinar del DFX junto a FXMAC. Soy Daniela Quedo de Distrito Financiero, analista junior, en este webinar les hablaremos acerca de los errores más comunes a la hora de hacer trading. Le damos un saludo a Christopher, a Juliana, a Andrés, a Alex y quisiera saber desde qué país nos sintonizan. Además, a lo largo de este webinar pueden realizarme preguntas en cualquier momento y la idea es respondérselas. Pero antes de iniciar, quisiera contarles un poco más acerca de Distrito Financiero. Distrito Financiero fue creado en 2011 con el fin de ofrecer diferentes recursos educativos y de actualidad de mercado a todas aquellas personas que están interesadas en el mundo del trading y de las finanzas en general. Utilizamos diferentes herramientas tecnológicas de enseñanza virtual que permiten a las personas tener libertad sobre cuándo y cómo acceder a nuestros recursos. Además, tienen la posibilidad de contar con un acompañamiento personalizado por nuestro equipo de analistas. Las personas que decidan iniciar con nosotros pueden estudiar desde la comodidad de sus casas, acceder a seminarios virtuales, contar con material de apoyo y pues, como les mencionaba, el acompañamiento de nuestro equipo. Por otro lado, para aquellos que están buscando un broker, que es decir, un organismo entre aquellas personas que quieren comprar o vender un activo financiero, los invitamos a conocer cualbroker.com. Este es un maravilloso portal donde ustedes pueden encontrar un ranking de brokers. Este ranking está construido por la opinión de diferentes traders a nivel mundial, quienes se basan en características como son la regulación, los premios que han ganado los brokers, cómo están constituidos en el mercado, además de otras variables que son bastante importantes como lo son los instrumentos que ofrece. En este momento podemos observar que el broker recomendado es Equity, el cual tiene un apalancamiento máximo de 1.500, tiene una regulación muy importante, tiene la regulación de Dubái, que no cualquier broker la tiene regulación en Inglaterra y en Jordán, y del mismo modo ofrece diferentes instrumentos financieros. Este broker es un broker muy diversificado y una de las ventajas que ofrece es que ofrece diferentes acciones. Ofrece 83 acciones, 61 pares de divisas, 3 commodities, 13 índices, 4 metales y 3 energéticos. Del mismo modo, este broker tiene diferentes tipos de cuenta y ustedes pueden observar distintos brokers que les ofrece la plataforma según la recomendación de estos traders. Por otro lado, pueden encontrar diferentes guías acerca de los brokers para conocer más a detalle según en qué país están, entre otras características que son bastante importantes a la hora de elegir ese intermediario que nos va a ayudar a hacer nuestras operaciones. Del mismo modo, diferentes guías de plataformas como lo son CTrader, TradingView, ZuluTrade y MetaTrader 4. Además de sistemas de exchange, sistemas para traders y el blog de trading, que sin duda alguna es algo que ustedes no se pueden perder, dado que allí van a encontrar diferentes artículos que, así seamos traders experimentados, es necesario que retomemos o que tengamos en cuenta algunos temas que muchas veces dejamos de lado. Entonces, ustedes pueden encontrar hasta diferentes tips sobre MetaTrader 4, entre otros artículos bastante beneficiosos e importantes para nuestro conocimiento. Una vez visto este maravilloso portal, ahora sí iniciemos con nuestro webinar acerca de los errores más comunes que se cometen a la hora de hacer trading. Cuando nosotros operamos, las personas queremos convertirnos en traders exitosos. Sin embargo, sucede que muchas veces algunas personas terminan siendo rentables, pero hay otras que no lo son. ¿Y esto por qué sucede? Porque se cometen algunos errores. Y esto obstaculiza conseguir éxito. Entonces es por eso que en este webinar hablaremos de cuáles son los errores más comunes que la mayoría de traders cometen a la hora de empezar y a la hora de operar. El primer error es la falta de formación. Muchos traders se dejan llevar por señales, se dejan llevar por diferentes herramientas que son muy útiles, pero muchas veces no se saben aplicar. ¿Y por qué sucede esto? Porque no se tiene formación en el tema. Entonces, ¿a qué nos referimos con formación en el tema? Los traders pueden leer
libros, artículos e inclusive tomar diferentes cursos que les enseñen acerca de cómo funciona el mercado financiero, cómo funciona el mundo del trading, porque sucede que muchas veces existen diferentes conceptos, diferentes indicadores, fórmulas que están ahí presentes, que son fáciles de utilizar, pero que no las comprendemos o entendemos porque no tenemos formación en el tema. Del mismo modo, se olvidan de operar o de practicar en las cuentas demo. Inician con una cuenta real. ¿Y qué sucede? La cuenta demo nos da una apertura de cómo es que funciona el mundo del trading y allí podemos practicar. Entonces es por eso que viene mi primer consejo. A la hora de comenzar a operar, es necesario que utilicemos una cuenta demo, una cuenta de práctica, pero que la usemos como si fuera una cuenta real, con el fin de que la tomemos muy personal y tengamos como esa disposición y compromiso para hacer nuestras operaciones. Otro de los errores más comunes es no seguir un plan de trading. Pero ¿qué sucede? Existen muchos planes de trading y esto no viene a ser como un reglamento que nosotros debemos seguir al pie de la letra. Cada trader tiene su propio plan de trading y este se adapta a las características y necesidades que cada uno de los traders tiene. Si nosotros nos basamos en el plan de trading de alguien que, por ejemplo, es más riesgoso, y es uno de los factores que vamos a hablar más adelante, porque cada uno de los participantes del mercado o cada uno de los individuos que está en los mercados tiene un diferente perfil. Entonces nosotros debemos empezar por ahí, por conocer cuál es nuestro perfil de riesgo. Es decir, si somos amantes al riesgo, si somos neutrales al riesgo o si somos aversos al riesgo. ¿A qué me refiero a aversos al riesgo? Nos da miedo perder nuestra inversión. Si somos neutrales, no importa si hacemos una operación, no vamos a ver como el nivel de riesgo que se tiene, simplemente vamos a ver que se cumpla o se ejecute la operación y ya está. Mientras que las personas amantes al riesgo son quienes no les importa cuánto riesgo se va a ejecutar, realizar, con el fin de obtener una rentabilidad. Entonces nosotros debemos empezar por ahí, por identificar qué perfil de riesgo tenemos para así poder hacer nuestro plan de trading. Uno de los ejemplos de un plan de trading es que tiene condiciones específicas en el mercado. Entonces nosotros también debemos aprender a identificar con qué activo vamos a operar. Si nos gusta operar más con Forex, si nos gusta operar más con índices, si nos gusta operar más con acciones o con metales preciosos, con criptomonedas, tenemos que aprender a identificar con qué activo nos beneficiamos o con qué activo nos relacionamos más. Del mismo modo, ¿cuál es la cantidad de dinero que nosotros estamos dispuestos a arriesgar por la operación? Nosotros como traders debemos ser pesimistas, más no negativos. Es decir, nosotros debemos estar dispuestos a pensar que posiblemente vamos a perder durante una operación, pero del mismo modo eso nos sirve a que manejemos nuestras emociones, porque esto es un factor muy clave y esencial a la hora de hacer trading. Del mismo modo, debemos ver condiciones específicas del mercado, es decir, nosotros debemos establecer niveles de ganancia y niveles de pérdida. A esto también lo vamos a conocer como take profit y stop loss. El take profit es el límite que yo pongo con el fin de obtener un resultado de ganancia, mientras que el stop loss es el límite que yo pongo para que se cierre una operación en dado caso que yo esté perdiendo. También debemos tener en cuenta el tiempo aproximado en el que vamos a estar en los mercados y anotar y llevar control de todo. De los errores se aprende. Si nosotros practicamos en nuestra cuenta demo y observamos en qué fue lo que fallamos, si nos falló nuestro stop loss, si nos falló nuestro take profit al momento de ponerlo en nuestras operaciones, pues vamos a estar un poco más conscientes. Entonces, es por eso que les sugiero que si estamos iniciando en el mundo del trading, escribamos una lista con el fin de ver qué es lo que está sucediendo, cuáles son los activos con los que mejor me siento relacionado,
cuál es la hora en la que mejor me siento para operar, porque también sucede mucho. Existen diferentes sesiones en el mercado, entonces nosotros debemos estar pendientes en cuál hora me fue mejor, en cuál hora vi que no fueron tan buenas las cotizaciones, en cuál hora vi que se movieron más, con el fin de sentirme identificado y saber cuál es la mejor hora que yo me siento para operar. Otro de los errores, como les decía, es el mal manejo del riesgo. Entonces, muchas cosas pueden suceder en el mercado, porque el mercado es muy volátil. Cualquier noticia, acontecimiento e inclusive un factor del clima, un factor meteorológico, puede afectar a los mercados. Entonces, esto puede que nos genere un poco de incertidumbre y esto puede hacernos fallar en nuestras operaciones. Entonces nosotros debemos ser conscientes de los riesgos que existen en los mercados y que esta combinación de factores puede generar que el trading sea un poco peligroso y riesgoso. Sin embargo, no debemos asustarnos por lo que sucede. La administración del riesgo, cuando hablamos desde el punto de vista del mercado de capitales, nos va a permitir eliminar esas variables psicológicas, es decir, esas variables humanas, para tomar una mejor decisión. No hemos dicho mejores oportunidades de inversión, evitando esa racionalidad y esa irracionalidad de los sentimientos para tomar los puntos más rentables. ¿Qué sucede? Que digamos que nos fue muy bien en una operación, nos llevamos muchos pips, ganamos muchos dólares y eso nos pone eufóricos. Y entonces esa emotividad puede que nos haga abrir otra operación y en esa operación no nos vaya tan bien. Por el contrario, si estamos perdiendo, sucede que no cerramos la operación, sino que esperamos a ver si por fin me recupero. Y esas emociones pueden perjudicar nuestras operaciones. Es por eso que nosotros debemos aprenderlas a manejar y a controlar. Como les mencionaba, los riesgos se pueden medir en riesgos cuantificables y en riesgos no cuantificables. Entonces, cuantificables los podemos identificar como el riesgo de mercado y el riesgo de liquidez, mientras que los riesgos no cuantificables los podemos clasificar en riesgos operativos, reputacionales y estratégicos. Existen diferentes perfiles de riesgo, como se los mencionaba anteriormente. Está el perfil conservador, que vendrían a ser aquellas personas que son aversas al riesgo. Está ese perfil moderado, que son esas personas neutrales al riesgo. Y está ese perfil agresivo, que son aquellas que son amantes al riesgo. Por eso les sigo haciendo énfasis y recalcando que es importante que nosotros como traders identifiquemos el perfil de riesgo que tenemos. Entonces, como les decía, en el perfil averso están aquellas personas que tienen poco riesgo y quieren poca rentabilidad. Entonces, tengamos presente que a mucho nivel del riesgo posiblemente vamos a tener más rentabilidad. Si nosotros somos menos arriesgados, vamos a tener menor rentabilidad. Mientras que aquellas personas neutrales no diferencian entre poco o alto riesgo, prefieren inversiones con mayor rentabilidad sin importar el riesgo. Y aquellas personas que son amantes al riesgo prefieren más riesgo para tener más rentabilidad, pero prefieren más riesgo. ¿Por qué? Porque ese sentimiento de riesgo, de incertidumbre, los satisface y se sienten identificados con esto. Otra de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta, otro de los errores que se cometen, son establecer metas equivocadas. Entonces, ¿cuál es el mejor enfoque para hacer trading? Hacer las cosas de manera correcta, incluso si potencialmente significa ganar menos dinero, o hacer las cosas de cualquier forma, siempre que exista la posibilidad de ganar dinero. Nosotros debemos establecer cuál es el objetivo que nosotros queremos alcanzar y cuál es el objetivo al que queremos llegar. Es una pregunta muy difícil, ya que no lo más saludable para todos los traders es tener balanceada la cuenta, ¿cierto? Si ganar dinero es la única meta del trading, en especial en las etapas iniciales, será un tiempo de razón un poco de fracaso, porque nosotros debemos
tener en cuenta que cuando iniciamos en el mundo del mercado de capitales, en el mundo del trading, nosotros debemos tener muy presente que lo importante al iniciar es aprender. Si nosotros no aprendemos a conocer los mercados, si no aprendemos a ver cómo funcionan, cómo las decisiones de política monetaria pueden llegar a afectar los mercados, cómo las palabras de un presidente, en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, pueden llegar a afectar los mercados. Por ejemplo, que las elecciones presidenciales de los Estados Unidos pueden llegar a afectar a los mercados. Si nosotros no aprendemos a conocer todos estos elementos y solo pensamos en rentabilidad y en rentabilidad, pues vamos a fracasar más adelante cuando ya estemos con nuestra cuenta real. Es por eso que nosotros debemos empezar con metas poco a poco. Inicialmente, empezar a conocer el mercado. Luego, interactuar en él. Para ahí sí tomar decisiones de trading y ahí sí operar de manera eficiente y correcta. Entonces, es por eso que nosotros debemos establecer esos objetivos y niveles. Uno de los errores es que nosotros tenemos capitalización insuficiente. Entonces, por ejemplo, en el mercado de Forex se realiza en cuentas con apalancamiento alto. Esto sin el dinero suficiente, solo aumenta las posibilidades de fracasar. Tal como se menciona tal como se mencionó anteriormente, nosotros muchas veces solamente pensamos en el dinero. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede? El apalancamiento funciona como una hipoteca, ¿cierto? Entonces, la hipoteca es algo que el banco me presta porque yo di un pequeño porcentaje y lo voy a ir pagando al banco a medida que pues vaya obteniendo mis recursos. Lo mismo sucede con los brokers. Los brokers van a funcionar como esos personas o esos organismos que nos financian nuestras operaciones. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no tenemos el dinero suficiente o la capitalización suficiente y llegamos a tener deuda, pues nos vamos a endeudar un poco más si tenemos pérdidas. Entonces es por eso que nosotros debemos estar pendientes de nuestro nivel de apalancamiento y si nosotros estamos dispuestos a pagar ese monto, ¿cierto? Del mismo modo, nosotros no debemos parar nuestro plan de trading. Si nosotros iniciamos con una estrategia, ¿cierto? Ya después de haber conocido los mercados, después de haber analizado qué pares o qué activos me funcionan mejor, no paremos nuestro plan de trading, porque muchas veces decimos como, bueno, yo voy a establecer un nivel de pérdida y un nivel de ganancia, pero veo que el mercado le está yendo muy bien. Yo digo, no, ya voy a quitar ese nivel de ganancia y voy a esperar a que gane un poco más. Pero sucede que de un momento a otro publicaron una noticia y el mercado cambió. Y todo lo que había ganado comenzó a descender. Y todo por el no obtener o por no fijar y mantenerme en ese límite que yo había colocado. Entonces, ahorita el consejo, la segunda recomendación que les hago es que continuemos con nuestro plan de trading. Si nosotros marcamos un objetivo, continuemos con él. El segundo error a operar es volverse adicto. Todo en exceso es malo. Es por eso que nosotros debemos estar pendientes y también establecer límites. Si yo decido operar de una hora a otra hora, no excederme de ese tiempo, porque también me voy a saturar. Más bien, el día siguiente voy a operar en otro horario con el fin de ir probando estrategias e ir identificando esas horas que les mencionaba en las cuales yo me siento mejor para operar, ¿cierto? Porque uno de los errores es pensar que se tiene todo el control sobre el mercado y que yo puedo con todo, pero muchas veces no. Lo que les decía, cualquier acontecimiento puede cambiar los mercados y nosotros no tenemos control sobre ello. También confundir nuestro objetivo. Entonces, ¿qué sucede? Operamos en los mercados financieros y la mayoría de las personas tratan el trading como un pasatiempo. Pero ¿qué sucede? Nosotros debemos estar muy pendientes y lo que nosotros debemos hacer es que debemos manejar el trading con compromiso, como si fuera algo en serio, no solamente algo donde voy a ganar dinero y lo voy a convertir en un pasatiempo. Nosotros debemos mantener nuestro propósito e involucrarnos en el trading de una forma comprometida y como si fuera algo en serio. Porque
el compromiso puede afectar nuestras operaciones. Si nosotros no lo tomamos en serio y decimos, bueno, de vez en cuando voy a entrar a la plataforma, pues no vamos a identificar esas señales que les mencioné, no vamos a probar los diferentes indicadores que existen, no vamos a leer artículos, no vamos a tener en cuenta clases o no vamos a tener en cuenta la opinión de otros traders, sino que simplemente voy a ver cómo me va en el mercado y luego a decir como no, pero es que el trading no funciona o no, eso es mentira, porque no estamos tomando las cosas en serio como deberían ser. Entonces, es por eso que les doy otros consejos. El primero de ellos es que cuando estamos empezando a operar, por más de que identifiquemos que somos amantes al riesgo, debemos operar de una manera un poco controlada. Entonces, con el fin de no llevarnos malas experiencias y luego tomarle repudio al trading. También debemos ser realistas. ¿Qué sucede? Muchas veces decimos como sí, voy a ganar, me va a ir bien en el mercado, voy a seguir, así vea una gran vela roja y vea diferentes velas rojas y vea que estoy perdiendo pips. Y digo, no, el mercado va a cambiar en cualquier momento. Si yo estoy identificando que hay un comportamiento bajista en el mercado, que las velas están descendiendo, pues puede que espere, pero ya tengo un plan de trading donde puse un stop loss, es decir, un límite de pérdidas. Entonces, yo debo arraigarme en ese plan de trading, continuar ahí y decir como está bien. Si yo veo que se cierra la operación ahí, no voy a intentar más y ya cerré la operación. Y esto también influye en nuestras emociones, porque muchas veces decimos como no, yo sé que voy a ganar, que el mercado se va a revertir, sea como sea, algo va a pasar y se va a revertir. Si vemos que estamos perdiendo, pues simplemente cerramos las operaciones y tal vez sea el momento de parar en ese momento y posiblemente al día siguiente me vaya mejor en el mercado, me voy a detener y voy a controlar mis emociones de una mejor forma. Y también voy a ser realista sobre lo que está sucediendo en el mercado, es decir, en este momento perdí, no me fue tan bien como yo esperaba, pero posiblemente mañana me va a ir mejor. Y esto va a beneficiarme para cuando tome mejores decisiones y los tome de una manera centrada y correcta. También esto influye con admitir nuestros errores. No todo el tiempo vamos a ganar y es algo que nosotros debemos tener muy presente. Nosotros también nos vamos a llevar pérdidas, pero esto hace parte de aprender cómo funciona el mercado y de aprender cómo es que funciona el mundo del trading. Y si nosotros aceptamos que perdimos, que fallamos en una operación, ya más adelante al anotar por qué fue que fallamos, vamos a tener en cuenta ese error y cuando operemos no lo vamos a volver a cometer, ¿cierto? Es como cuando nosotros vamos en un carro y nos estrellamos. Nos damos cuenta que efectivamente lo que hicimos fue oprimir el acelerador en vez del freno, ¿cierto? Entonces, en el momento que nos volvamos a subir a un carro y volvamos a hacer lo mismo, ya no vamos a oprimir el acelerador como la vez pasada, sino el freno. Entonces, de los errores también vamos a aprender. Como les decía, nos debemos preparar para lo peor. Entonces, tengamos en cuenta que nosotros no conocemos el futuro. El futuro es incertidumbre, ¿cierto? Y la incertidumbre muchas veces atemoriza, pero sí tenemos lo que sucedió en el pasado. Es por eso que nosotros, a la hora de aprender, también debemos identificar cuáles fueron las situaciones del pasado en los mercados para observar, porque el mercado funciona con ciclos, ¿cierto? Entonces, muchas veces lo que pasó en el pasado puede que pase ahora. Entonces, yo puedo identificar esos patrones y a la hora de operar digo, esto se parece mucho a algo que yo ya vi, entonces puede que esta estrategia me funcione y plantear diferentes escenarios. ¿Qué pasaría en caso de pérdida? ¿Qué pasaría en caso de ganancia? ¿Y qué pasaría en caso de quedarme quieto y en este momento no operar? Porque también es válido. Y también plantear diferentes puntos de salida y entrada en cada posición. Lo que les decía, siempre vamos a tener en cuenta que cuando nosotros, por ejemplo, nos ubiquemos en nuestra plataforma de MetaTrader y digamos escogemos cualquier gráfico, en este caso estamos viendo el gráfico del dólar estadounidense y el yen japonés, ¿cierto?
y lo que hacemos es, por ejemplo, abrir una posición en este activo. Entonces, podemos abrir una nueva orden y decimos que, bueno, nos vamos a ir en un tipo de orden de ejecución, y aquí es a donde me refiero, marcar esos niveles de stop loss y esos niveles de take profit. Pero ¿cómo los vamos a identificar? Nosotros vamos a identificar diferentes niveles de soportes y de diferentes niveles de resistencia, ¿cierto? Pero estos niveles de soporte y de resistencia lo vamos a identificar no tan cercanos, sino basándonos en velas pasadas, porque posiblemente llegue a esos accesos, ¿listo? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es disminuir el gráfico y podemos marcar este nivel de soporte efectivamente en una vela pasada que marcó estos niveles de descensos, ¿cierto? Estos low de las velas en este nivel aproximadamente en septiembre. Entonces, posiblemente más adelante, o sea, hoy, puede que llegue este activo a esos niveles. Y luego, cuando marquemos nuestra nueva orden, ya podemos identificar esos niveles de take profit y de stop loss. ¿Listo? Es por eso que se vuelve tan importante. Del mismo modo, vamos a respetar y a entender ese concepto de apalancamiento. Lo que les mencionaba, funciona como un tipo de hipoteca, ¿cierto? Donde los brokers, ¿qué hacen? Nos prestan como ese excedente para que nosotros podamos acceder a los mercados. Pero otra de las cosas que nosotros debemos tener muy presente son los lotes, es decir, el volumen. Y entonces nosotros, ¿en cuánto vamos a abrir nuestras operaciones? Y también les aconsejo pensar a largo plazo. ¿Listo? ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros nos dejamos guiar por lo que está sucediendo actualmente, pero nuestra estrategia debe ser a largo plazo. Si nos damos cuenta, por ejemplo, la rentabilidad de las acciones se ve en el largo plazo, no solamente de un día para otro. Entonces, es por eso que nosotros debemos tener tan presente lo que sucede en los mercados y también que existen otros errores comunes. Por ejemplo, arriesgar más de lo que se gana, también invertir en grandes cantidades. Si nosotros no estamos seguros de una operación, diversifiquemos. Es lo mejor que nosotros podemos hacer. ¿Y a qué me refiero con diversificar? Si nosotros tenemos una operación, queremos, por ejemplo, invertir en acciones. Entonces nosotros decimos, bueno, yo quiero invertir en acciones de compañías de servicios, o quiero invertir en acciones de compañías manufactureras, o quiero invertir en acciones de compañías tecnológicas. Entonces voy a pensar y voy a decir, bueno, no solamente me voy a ir por acciones del sector tecnológico e invertir todo mi dinero, mi capital, el 100% en acciones tecnológicas. Voy a diversificar e invertir en diferentes sectores según lo que he leído, según lo que he observado y según las circunstancias. Y ahí es donde vamos a identificar en qué ciclo del mercado nos encontramos, porque es esencial observar si nos encontramos en un momento de auge, en un momento de recesión, en un momento de crisis o en un momento de crecimiento. Entonces, si nosotros vemos que estamos en un momento de depresión, que los mercados tienen temor, decimos, de pronto a las acciones no les está yendo tan bien, pero yo vi que de pronto a los sectores de servicios públicos y de salud posiblemente le va a ir bien. Entonces, yo puedo ir y tal vez analizar ese sector y posiblemente operar con ese sector. Pero si yo observo y digo, tal vez eh, estoy en un momento de depresión, entonces no me voy a ir por acciones, sino mejor me voy a ir por el mercado de renta fija, porque en el mercado de renta fija me va a ir mejor y efectivamente yo voy a estar mucho mejor porque el mercado está en incertidumbre y yo he visto que los participantes del mercado se van o operan en el mercado de renta fija con el fin de mantener sus operaciones seguras, porque en este momento no se sabe qué va a pasar, ¿cierto? Entonces es por eso que nosotros debemos identificar esos aspectos. También lo que les decía de manejar las emociones.
se vuelve de manera virtual o de manera habitual que nosotros observemos qué es lo que pasa con nosotros mismos. Tal vez suene un poco chistoso y tal vez nosotros nunca habíamos pensado en esto, pero las emociones tienen un papel fundamental a la hora de operar y a la hora del trading. Momentos de emoción, de emotividad, de felicidad, puede que llegue a que nosotros operemos de una manera eufórica pensando que nos va a ir muy, muy bien, pero puede que nos estrellemos y digamos, no, no me fue tan bien porque no observé o no analicé de una manera concreta, de una manera imparcial lo que estaba sucediendo en el mercado, sino que me dejé llevar por mis emociones. Del mismo modo, operar en estado de ánimo triste, depresivo, puede afectar lo que sucede con nuestras operaciones. También depender de un software. Hoy en día existen diferentes plataformas, diferentes mecanismos, robots, entre otros. Pero ¿qué sucede? Por más de que nos ofrezcan un sistema de copy trade, de que nos ofrezcan señales, si nosotros no conocemos bien los mercados, si nosotros no conocemos bien cómo funciona el robot, nos podemos llevar grandes pérdidas. Entonces nosotros, si nos ofrecen un robot, una plataforma, muy bien, porque esto nos va a ayudar un montón para nuestras operaciones y va a ser de vital importancia y nos va a ayudar muchísimo, pero debemos aprender a conocerlos e identificar qué es lo que nos está enseñando ese robot, qué es lo que nos está enseñando esa señal. Entonces, si nosotros vemos que nos ofrecen señales, nosotros debemos observar a qué hora nos lo están enviando y también el tiempo en que nos están enviando la señal. Si es una señal de una hora y me lo envían, reviso el correo a las 10:30 y resulta que me lo enviaron a las 9:30 de la mañana, posiblemente esa señal ya cambió porque era de una hora. Pero si yo reviso y me mandan una señal de 4 horas y reviso el correo a las 10:30, todavía tengo tiempo de observar lo que posiblemente puede pasar en el mercado, ¿cierto? Y también identificar bien esas señales. Si me ofrecen una señal, yo comparo los gráficos y voy a comparar también esos niveles de soporte y de resistencia y ajustarlos según lo que aparece en mi gráfico. No solamente poner exactamente lo mismo, sino también cómo hacer un comparativo y poner bajo mis criterios y bajo lo que yo estoy operando, ¿cierto? Y así vamos a identificar y operar de una mejor manera. Lo mismo sucede con los robots. Nosotros debemos aprender qué es lo que está haciendo el robot, qué señal me está arrojando, cómo me sirve esa señal o cómo me sirve esa herramienta. Y ya con eso yo voy a poder identificar qué es lo que está pasando. Del mismo modo, manejar nuestro tiempo. Es decir, nosotros existen diferentes horarios de trading. Ustedes tienen que aprender cómo funciona cada horario, porque dependiendo del horario existen diferentes noticias, entonces puede que el mercado sea más volátil o no, o puede que el mercado se vuelva un poco más técnico según el horario que se maneje. Y dependiendo de eso, yo voy a identificar en qué horario me siento mejor para operar, lo que les decía anteriormente. También calcular el riesgo, es decir, qué tan volátil o qué tan riesgosa llega a ser mi operación, cuántos pips estoy dispuesto a perder, cuántos pips estoy dispuesto a ganar, porque eso también hace parte de nuestra estrategia. Nosotros no solamente debemos pensar en cuánto dinero voy a ganar, sino también debemos pensar en cuánto dinero estoy dispuesto a perder. Del mismo modo, reaccionar ante las ganancias, lo que les decía, la emotividad juega un papel crucial y muchas veces puede afectar de manera indirecta nuestros trades y nosotros no nos damos cuenta. Y decimos, ay, es que me gané $3 en esta operación, me está yendo súper bien, voy a abrir otra operación por el doble a ver si me va bien. Si nosotros no seguimos nuestro plan de trading, si nosotros nos dejamos llevar por estas especulaciones, si nosotros nos dejamos llevar por esa emoción, esa euforia, pues tal vez nos llevemos una gran decepción, una gran pérdida, porque el mercado puede cambiar. Y también no desviarnos de nuestro plan. Entonces, ¿a qué me refiero con que el mercado puede cambiar? Existen diferentes factores que pueden hacer que nuestro mercado cambie. ¿Y a qué me refiero con esto? A datos fundamentales, porque el trading no solamente se basa en observar gráficos, también se basa en observar diferentes aspectos
o analizar cosas fundamentales. ¿Y a qué nos referimos con eso? Nosotros podemos ver que hay publicaciones de datos macroeconómicos, hay diferentes discursos, hay decisiones de política monetaria, hay diferentes indicadores, diferentes perspectivas que pueden hacer cambiar los mercados. Entonces, la invitación o el quinto consejo que les doy durante este webinar, que es que estamos pendientes del calendario económico. Entonces, por ejemplo, hoy, 28 de octubre, que la noticia más importante era el reporte de política monetaria del Banco Central canadiense. Cuando hable un banco central, ustedes deben estar muy pendientes de lo que está sucediendo. Del mismo modo, debemos estar pendientes de la política monetaria, de las tasas de interés, de los discursos de los diferentes personajes. Por ejemplo, si nos vamos a noviembre, tal vez ya está actualizado y nos vamos al 3 de noviembre, vamos a ver qué son las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Entonces, cualquier resultado, sea reelección del presidente Donald Trump o sea el posicionamiento como presidente de Joe Biden, nosotros debemos estar pendientes porque esto puede que haga que las acciones, por ejemplo, si estamos operando con acciones, incrementen o, por el contrario, haga que las acciones desciendan y que los mercados tengan mucha incertidumbre solo sobre lo que está sucediendo. Por ejemplo, estamos a una semana de las elecciones y el dólar o el índice del dólar estadounidense ha descendido en los últimos días porque se tiene primero incertidumbre sobre lo que va a pasar con la política de la primera economía del mundo. Segundo, se tiene mucha incertidumbre porque no se ha logrado alcanzar un plan de estímulos económicos para beneficiar la economía de los Estados Unidos por lo que ha ocasionado el COVID-19. Y tercero, pues no hay como una todavía coherencia sobre lo que va a pasar. Entonces, todos estos aspectos, sea que gane Biden y entonces Trump diga no, debemos revisar las elecciones, entonces acude a la Corte Suprema, o sea que gane Trump y todo continúe tal cual está y se genere un plan de estímulos, todo esto tiene mucha incidencia sobre lo que sucede en el mercado. Si nosotros queremos buscar un calendario económico más en español, por ejemplo, que nos sirve un poco más, podemos ir a la página de Investing y ubicarnos en calendario económico. Entonces ustedes allí pueden poner la hora, su hora según su país y ver qué es lo que sucede en las noticias y analizar qué es lo que me dice esa noticia. Entonces allí él les da una pequeña explicación. Lo mismo sucede con Forex Factory. Él les da una pequeña información o detalles sobre lo que sucede o sobre qué es ese indicador. Y cuando se publica, les dice, él lo compara con el anterior, con la predicción, y les dice diferentes noticias que han publicado allí sobre este indicador. Entonces, cuando nosotros estemos evaluando nuestro plan de trading, estos aspectos también los debemos tener en cuenta. Si nosotros no los tenemos en cuenta, no vamos a saber por qué cambió una vela de un momento para otro, o no vamos a saber por qué se fueron a pérdidas todas las ganancias que teníamos. Entonces, es por eso que debemos estar tan pendientes de las noticias y de lo que sucede en los mercados. Nosotros, como distrito financiero, también les ofrecemos diferentes servicios para que ustedes puedan continuar con su formación en el trading. Les ofrecemos diferentes cursos de trading. También el newsletter. En el newsletter ustedes pueden encontrar diferentes señales, diferentes artículos sobre actualidad de los mercados, sobre análisis técnico y sobre las noticias más relevantes del día. Del mismo modo, en el sitio web del Distrito Financiero, ustedes pueden encontrar el material de apoyo y las noticias sobre análisis fundamental y análisis técnico para que puedan tomar una mejor decisión sobre sus trades. Y en los cursos de intermedio, avanzado y básico, ustedes pueden aprender diferentes
cosas acerca del riesgo, sobre los indicadores, sobre las velas japonesas, sobre los mercados financieros en general. Cualquier duda, cualquier solicitud me la pueden hacer por medio de este chat o del mismo modo nos pueden escribir a info@dfx.com si quieren adquirir alguno de nuestros servicios. También les ofrecemos diferentes tutoriales o clases acerca de las diferentes plataformas, servicios de asesoría, diferentes webinars. Por ejemplo, hoy tenemos también otros webinars y ustedes los pueden encontrar en la página de fx.com. Entonces ustedes pueden ir a la parte de webinars y en webinars de la semana pueden encontrar los distintos webinars. Hoy a las 7 de la tarde, hora Nueva York, vamos a hablar de 5 recomendaciones de traders profesionales y mañana a las 7 p.m. hora Nueva York hablaremos acerca del sistema de trading, sexta parte junto al broker equity. Del mismo modo, si tienen alguna sugerencia o comentario acerca de diferentes webinars, nos las pueden hacer llegar de la misma forma y también cuentan con clases personalizadas. Es por eso que nosotros como Distrito Financiero los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como Distrito Financiero, en Facebook como df.financiero, en Twitter como df-financiero y que si tienen alguna pregunta o demás, nos pueden escribir a WhatsApp al 313-414-6338. Y nos pregunta que Christopher, que si hay alguna forma de ver la grabación de esta clase. Claro que sí, Christopher. Nos puedes también seguir en nuestro canal de YouTube, en Distrito Financiero, y allí pueden encontrar esta grabación de este webinar y de otros webinars que el Distrito Financiero les ha ofrecido. También nos pueden escribir al equipo de analistas, pueden seguir a Raúl Ramírez, nuestro analista senior del Distrito Financiero, en TradingView como R-Ramírez-DFX, o me pueden seguir a mí, Daniela Quevedo, como D-Quevedo-DFX, o nos pueden escribir a nuestros correos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este webinar. Esperamos que puedan asistir a los demás y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.